Ujú. A ver, algo ha pasado con la presentación. A ver, vamos a ver. Ok, ya está ya en la pantalla. Bien, jóvenes, entonces al empezar esta tercera sección o parte de la asignatura que corresponde al tercer aporte, vamos a ver todo el tema que tiene que ver con las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, el plan de análisis de datos, ¿no? Pero además vamos a ver el cronograma, el presupuesto, el financiamiento, la matriz de consistencia ya completa, la matriz de instrumentos, las referencias bibliográficas, instrumentos de recolección de datos, ¿no? Es un poco sobre el cual vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer es recordar los aspectos más importantes respecto a estos ítems, ¿no? Que debemos tomar en cuenta para nuestro proyecto. Entonces, las técnicas, en realidad existe un sinfín de técnicas que uno utiliza cuando elabora proyectos de investigación. Confírmame, delegado, si está escuchándose bien. Sí, doctor, sí se Sí, escucha y doctor, se sí está se escucha presentando. bien. Muy bien. Entonces, las técnicas, básicamente, eh, tenemos las técnicas que pueden corresponder a, a la encuesta, a la entrevista y a la técnica de la revisión documentaria, la revisión de historias clínicas. Entonces, ustedes o van a hacer una encuesta, o van a hacer una entrevista, o van a revisar historias clínicas. ¿No? De hecho, la entrevista es cuando el investigador formula las preguntas, el sujeto de investigación escucha las preguntas y responde en función de lo que, de las, digamos, de las posibilidades de respuesta que tenga. En cambio, la encuesta es cuando uno distribuye la encuesta, por decir, voy a repartir entre los estudiantes de medicina, entre los estudiantes de la universidad, y
son ellos quienes van a leer la encuesta y van a llenar lo que ellos consideren. Y evidentemente la revisión documentaria o revisión de historias clínicas, está claro que todo va a salir esto. Sin embargo, es probable que algunos no, o alguien en particular, pudiese utilizar más de una técnica. Por ejemplo, hay partes de la investigación que lo va a recopilar a través de una encuesta, pero parte de la investigación lo va a recopilar a partir de la revisión de la historia clínica. Entonces, en ese caso tendrá que decir, se va a utilizar dos técnicas, la técnica A para tal cosa y la técnica B para tal cosa. Entonces, y luego tiene que explicar cómo es que se va a aplicar la técnica. Entonces, espero tener aquí algunos ejemplos que nos ayuden en ese propósito. A ver. Está abriendo. Este es un estudio de pronóstico del perfil tiroideo en la severidad. Vamos a buscar algo más, un proyecto más cotidiano, y solamente estamos colocando, no en el afán de que esto es lo máximo, sino que al azar hemos escogido de proyectos de los semestres anteriores y sobre el cual nosotros vamos a poner el ejemplo. Ok. Por ejemplo, aquí está. ¿No? Se utilizará la técnica de la encuesta, no de encuesta. De la encuesta. Entonces estoy diciendo qué técnica voy a utilizar. Y luego estoy diciendo cómo es que voy a aplicar esa técnica. Aquí dice, para lo cual se entregará el cuestionario a los pacientes de diabetes mellitus tipo 2 en una tabla de gancho después de su consulta con el endocrinólogo, ¿no? Aquí debería ser punto y coma. Antes de empezar, informaremos a cada sujeto de investigación sobre el estudio que se desarrollará, luego del cual se solicitará el consentimiento informado. Una vez dado el consentimiento, el investigador se quedará con el sujeto de investigación en caso de que haya alguna pregunta por su parte y de esta manera absolver todas sus dudas. Entonces, eso corresponde a 351, técnicas de recolección de datos. Eso podría variar, ¿no? Dependiendo de, vamos a ver si aquí hay un... En este caso, está más o menos lograda este, por ejemplo, me parece que es revisión de historia clínica. Entonces, la idea es, tienen que parafrasear y hacer con vuestras palabras estos aspectos. Lo peor que pueden hacer es copiarse al pie de la letra, ¿no? Ok. Técnica de recolección de datos. Se utilizará la técnica de revisión documentaria de historias clínicas, para lo cual se estudiará permiso a la dirección del Hospital Antonio Lorena
Luego la de estadística, tecnología, informática y telecomunicaciones, que es la encargada de evaluar y sistematizar el archivo de historias clínicas. Una vez otorgado el consentimiento, entonces aquí, por ejemplo, es un error, ¿no? En este caso no hay consentimiento, ¿no? ¿No? Entonces, lo que ha tratado de decir es que una vez que se tenga, hay un listado y mediante el cual se va a pedir que se nos alcance la historia, se va a hacer la búsqueda, la revisión y el análisis, luego del cual se va a hacer el llenado de la historia clínica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un error garrafal, pues, ¿no? Pero por lo demás, sí es válido, ¿no? Entonces, ya tienen una técnica de recolección y lo mismo, si por esas circunstancias se utilizara la técnica de la entrevista, tienen que explicitar cómo y de qué manera se va a hacer la entrevista, en qué momento. Usualmente cuando se hace encuestas o entrevistas se hace cuando el paciente termina la consulta externa, ¿no? Si es que es en consulta externa y si no en piso, pero uno tiene que detallar exactamente qué es lo que va a hacer como parte de la aplicación de la técnica correspondiente. Entonces, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, este es el momento. No hay preguntas. Muy bien, entonces, Mashiach, dígame. Doctor, buenas noches, compañera, buenas noches. Doctor, y en caso de casos de control, digo, de un estudio retrospectivo, también lo tomo como revisión de historias clínicas, ¿verdad? Uso A ver, también para guiarme. nos vamos a ver. ¿Qué tipo de estudio vas a hacer? ¿O piensas hacer? Uno retrospectivo, doctor, No, ¿qué tipo de estudio vas a hacer? Es la pregunta. con historias Ah, clínicas, ¿no? no. ¿Qué tipo de estudio? Miren, a estas alturas ya no debiera haber duda, ¿no? Estos son los tipos de estudios. Va a ser transversal, analítico, cuasi experimental. Si es transversal, va a ser transversal analítico, va a ser casos y controles, va a ser de cortes. ¿Qué tipo de estudio vas a hacer? ¿Cómo se llama tu título Ana- de tu proyecto? Analítico, doctor. Mi, mi tema es diabetes como factor de riesgo para eh, diabetes como factor de riesgo para accidente cerebrovascular. Ujú. Ok, va a ser un estudio de cortes, retrospectivo. Sí, doctor. ¿Qué tipo de estudio? O sea, vamos a ver ya. Vamos a ver tu proyecto. Tu nombre es, Machel, doctor. tu apellido, Vergara. Orellana, ¿no? Vergara, doctor. Vergara. Diabetes y riesgo de accidente cerebrovascular.
vas a hacer un estudio de cohorte retrospectivo, ¿no? Sí, Entonces, doctor. se supone que vas a llegar pacientes con diabetes, ¿no? Que en algún momento hace años atrás tuvieron diabetes y no diabetes, les haces un seguimiento para ver si tienen o no ACV, que es lo que tú has planteado hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, como es un estudio de cohorte retrospectivo, entonces tu estudio va a estar basado en la revisión de historias clínicas, ¿no? Entonces, la técnica de recolección de datos que vas a utilizar será la de técnica de revisión documentaria de historias clínicas, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, doctor, está bien, gracias. Ok. Entonces, no hay más preguntas. El siguiente ítem corresponde, de acuerdo a nuestro esquema, a lo que es instrumentos de recolección de datos. Instrumento de recolección de datos. Entonces, vamos a ver. Ustedes para recolectar la información tienen un instrumento. Para empezar, las personas que van a hacer encuestas o entrevistas van a tener que hacer su consentimiento informado. ¿Ya? Entonces, las personas que van a hacer el consentimiento informado. Y luego de eso, tienen que explicar en qué consiste el instrumento de recolección de datos, qué partes tiene y cada parte qué aspectos evalúa o tiene. O sea, hay que explicitar. Y si producto de la investigación hay algunas variables en las cuales van a utilizar, si se quiere, algún test en particular, igual que debieran haber hecho en el marco teórico, aquí explicitar, pero de manera resumida, los test o instrumentos o encuestas que van a utilizar, ¿no? Test de ansiedad, de depresión, de adherencia al tratamiento, si es que van a utilizar. Si no van a utilizar, no tienen por qué hacerlo, ¿no? Eso es para los que van a hacerlo. Entonces, miren, hasta ahora, usualmente lo hacíamos en las encuestas y entrevistas, lo hacíamos con una hoja informativa. Ahora ya no es suficiente porque están pidiendo consentimiento informado. Técnicamente no corresponde, pero a alguien se le ha ocurrido ahí para plantear el consentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio de factores de riesgo asociados a la no adherencia al tratamiento de la diabetes, se dice, ¿no? El instrumento de recolección de datos a utilizarse en la encuesta consta de 4 partes. O sea, puede ser así tenemos, no de esta manera, ¿no? Algo más corto es así tenemos, ¿no? La primera parte corresponde, ¿no?, a la hoja del consentimiento informado. ¿Sí? Y entonces tienen que explicar de manera
amplia y recontra resumida, ¿qué partes tiene, no? Entonces, el consentimiento va a explicar el título de investigación, el objetivo, la finalidad y algún detalle que tiene que ver con el consentimiento informado. ¿Correcto? Entonces, eso no aplica aquí. Entonces, el consentimiento, donde se le brindará información acerca de los fines, objetivos, ¿no? Tal. Lo que tenga la hoja de informado, pero de manera muy resumida. Entonces, la primera parte. Eso es para los que van a hacer encuestas o entrevistas. La segunda parte, ¿no? Entonces, corresponde a la recopilación o corresponde a los datos sociodemográficos o variables intervinientes, a saber, y enumeran todos los datos que tienen que ver con las variables intervinientes. Luego, la tercera parte usualmente está relacionada a las variables independientes y qué variables qué información van a recopilar. Y la cuarta parte se supone que es a la variable dependiente. Es lo que tienen que explicar. Si su estudio es solamente revisión documentaria, entonces no habrá la hoja de consentimiento. De frente tendrá 3 partes. Primero, datos sociodemográficos, qué datos relacionados a la variable independiente y qué datos relacionados a la variable dependiente. Tendrá 3 partes. ¿Correcto? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Hay que enumerar en cada parte todas las partes que vamos a utilizar, ¿no? Ok, no hay preguntas. Pero además de eso, además de las tres o 4 partes, dice, en este instrumento voy a evaluar el Diabetes Knowledge Questionnaire, el cuestionario de tal. Entonces, está aquí enumerando los instrumentos que va a utilizar esa persona. Entonces, va a utilizar el Diabetes Knowledge Questionnaire. Va a utilizar el cuestionario de relación médico-paciente. Va a utilizar el test de Morinsky-Green. Entonces va a utilizar 3 instrumentos, ¿no? Si va a utilizar el nivel socioeconómico, también. Entonces, dice, voy a utilizar los siguientes instrumentos. Y luego, de manera amplia y recontra resumida, tiene que decir en qué consiste cada uno de sus instrumentos. Se supone la forma amplia. De eso, ¿dónde está? La manera amplia de eso está en el marco teórico. Aquí es 2, 1, 2, o sea, lo más importante, ¿no? Que evalúa y la puntuación que significa. Entonces, 2 párrafos puede ser suficiente, 3 ya es bastante. Pero es el resumen, porque se supone que esto está explicado con detalle en el marco teórico. Entonces, eso alude a los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Entonces, instrumentos de recolección de datos, ¿no? Vamos a
guardar esto de aquí. Vamos a colocar, ajá, ¿dónde está? Eso está aquí. Preguntas. Hasta ahí. No hay preguntas. El siguiente tiene que ver con la validez y confiabilidad de los instrumentos. Entonces, aquí yo les voy a pasar, ¿no? Información sobre lo que sería o sobre lo que es en realidad el cuadernillo de validación. Vamos a ver dónde está eso. Debe estar por aquí. Ajá. Ok. Ya, tenemos dos archivos. Uno dice cuadernillo y otro dice validación del instrumento. Ya, ambas cosas se los voy a enviar en este momento al WhatsApp. Ajá. Ajá. Entonces todos tienen que preparar su cuadernillo de validación. Ok, vamos a abrir el cuadernillo de validación. Entonces todos van a preparar un cuadernillo de validación. En realidad, este es un instrumento que va más allá de la validación, ¿no? En realidad es una especie de revisión del proyecto por expertos, o sea, va más allá de la validación. Entonces, por ejemplo, Maciel tenía un trabajo que decía la diabetes y su relación con los accidentes cerebrovasculares. ¿Correcto? Entonces, ella, por ejemplo, tiene que elaborar su hoja de validación
Lo que está en negro lo va a dejar tal cual está ahí. Lo único que va a cambiar aquí, ¿qué cosa es lo que está en rojo? Porque todo lo demás son instrucciones para validar el instrumento. Y el instrumento dice, tiene 10 interrogantes y tiene escalas del 1 al 5, donde la máxima puntuación es el 5, y ahí dice qué representa el 5, qué representa el 4. El 1, por ejemplo, dice representa una ausencia, o sea que no está bien, ¿no? En cambio, el 5 significa que está bien. Luego de eso, en la siguiente hoja, va a colocar el título de su proyecto, van a colocar vuestro nombre. En todo caso, esto de aquí sería así, solamente hay que cambiar el... Luego van a ver, hacer un resumen del planteamiento del problema. Una hoja ya es bastante. O sea, lo más importante de su planteamiento. Y esto lo pueden hacer a un espacio 15 o a un espacio y medio. A un espacio y medio. Luego de eso, tienen que colocar el problema general, el objetivo general y los objetivos específicos. Luego de eso, las variables. Se empieza, ojo, se empieza con las variables independientes, luego la variable dependiente y luego las variables intervinientes. ¿Correcto? Va a colocar eso ahí, variables. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Dígame, Claudia. Sí, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Le quería consultar en la primera cara, donde están las indicaciones. Dice, se realizarán 10 preguntas. Eso va a variar según nuestro cuestionario. Siempre van a ser No, 10. bien, está muy bien la pregunta. Esas 10 preguntas no se refiere a las preguntas que tiene su hoja de cuestionario, de encuesta, no. Son las 10 interrogantes o preguntas que tiene la hoja de validación. Y esas 10 preguntas son estas de aquí, que se las voy a mostrar a modo de anticipo. Entonces, esta es la hoja de preguntas para validar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. ¿Sí? O sea, esas 10 preguntas Sí, no doctor. tienen nada que ver, pero está bien la pregunta, no tiene nada que ver con el número de preguntas que ustedes tienen en la... ¿Alguna otra pregunta? Ok. Anel, te escuchamos. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. En este caso, pues, inicialmente yo tengo un cuestionario, sin embargo, dentro de mis bases teóricas agregué 3 cuestionarios más. Entonces, no sé si la validación la tengo que hacer de todos los que voy a usar o solamente el principal, que es, evalúa en mi caso mi variable dependiente, que es la calidad de vida, porque No. el resto evalúa la enfermedad. Ok. Vamos a ver. En realidad, teóricamente, si solo vas a utilizar cuestionarios, no tendría mucho sentido hacer una validación. Ahí estamos totalmente claros. Por eso es que vamos a cambiarle un nombre a esto. En realidad, esta es una revisión, o sea, que va más allá de la validación. ¿Y a qué alude? ¿A qué alude déjeme ver.
Lo que van a hacer es que van a someter a la revisión, ¿no? Que van a someter a la revisión de los expertos. Van a someter todo el instrumento de investigación. No esperamos que él valide el test de nivel socioeconómico, que es este. ¿Sí? Porque ya el test está validado. ¿Sí? Ese test ya está validado. Entonces, si tú vas a utilizar 3 instrumentos, o 4, o 2, entonces, técnicamente, esa persona no esperamos que valide eso, porque eso ya está validado. Y algunas escalas tienen 10, 50 validaciones en diferentes partes del mundo. Donde queremos que él observe es, por ejemplo, sobre esas otras variables que no tienen un instrumento y que nosotros preguntamos, como en este caso. Por ejemplo, a ver, algo tan simple. ¿Cuál es el tema de tu investigación? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Anel. Sí, sí, doctor. Bueno, es que no le entendí muy bien esa parte. Es que mis instrumentos, bueno, no mis instrumentos, en este caso, Nuevamente, ¿cuál es tu tema de investigación? la orbitopatía tiroidea y su influencia con la calidad de vida. Ya. Orbitopatía tiroidea y su influencia con la calidad de vida. ¿Correcto? Sí, doctor. El test de calidad de vida no se está poniendo en cuestión. Lo que se está poniendo en cuestión, en tu caso, son las variables intervinientes. Y vamos a ir para que la cosa quede clara. Tu apellido es Blanco, doctor. Blanco. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, nuevamente para ir a no, vamos a ir a la operacionalización de las variables. Ok. Entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que qué es lo que tiene que tener el cuadernillo de validación? El cuadernillo de validación tiene que tener el instrumento que ustedes van a utilizar. ¿Dónde están todas las preguntas? ¿No? ¿Dónde están las variables sociodemográficas o variables intervinientes? La variable independiente, la variable dependiente. Entonces, aquí va a estar su hoja, ya sea su encuesta, la hoja que va a utilizar para la entrevista, o ya sea la hoja de recolección de datos. ¿Hasta ahí estamos bien, Anel? Sí, sí, doctor. Ok. Muy bien. Tú vas a hacer entrevista, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Entonces, por ejemplo, en tu caso ya no va a haber esto. Tiene que ser una hoja de consentimiento informado.
porque es un poco lo que están pidiendo en este momento. No deberían, pero uno no va a enfrentarse a todos los jurados, ¿no? Mejor haces y ya está. Claro, si yo asesoraría a alguien en particular, diría, no, hazme esta hoja informativa, suficiente. Pero es por qué, porque cuando si hay un jurado dice, porque no hay consentimiento, le explico por qué no requiere consentimiento. ¿Sí? Pero no necesariamente todos van a estar en esa posición. Entonces, esta primera hoja para ti va a ser la hoja de consentimiento informado. ¿Sí? Entonces, la forma como escribas el consentimiento informado también va a ser revisada por los expertos. Pero además va a estar tus preguntas de tus variables independientes, dependientes y tal. ¿Correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Incluso en tu caso, creo que el tema de la orbitopatía lo va a sacar de la historia clínica. Sí, sí, o sea, sí. Tú tienes que explicar que además de hacer una encuesta, vas a revisar historias clínicas. Entonces, todo el instrumento, el consentimiento, la encuesta y la hoja de recolección de datos de la revisión de historia clínica tiene que estar aquí completa, completísima. Ahora, en tu estudio, el test de calidad de vida, ¿correcto? Ya está validado. Entonces, cuando le damos esta a una revisión de expertos, no esperamos que él cambie esa encuesta que ya está validada. No. Lo que queremos es que nos dé un punto de vista primero, si la forma como has hecho el consentimiento o has hecho este ingreso está bien, qué cosa más podría poner, qué estás diciendo de más, qué estás diciendo de menos. ¿Que lo podrías hacer con tu asesor? Sí, pero no siempre el asesor cumple su función. Si cumple su función, qué bueno, pero no siempre cumple. Entonces, va a haber por lo menos 4 o 5 expertos que van a revisar tu proyecto, que son especialistas en el tema, que además algunos de ellos incluso luego podrían ser tus discriminantes o replicantes, o sea, ya estarían involucrados en el tema que tú vas a hacer. Vamos a ir, tienes tú la orbitopatía y la calidad de vida, y tienes ahí tus variables intervinientes. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tú has puesto tabaquismo, ¿no? ¿Sí? Pregunta. Y a toda la clase. ¿Será la forma apropiada de preguntar sobre el consumo de tabaco o el consumo de cigarrillos? Porque para empezar, no creo que sea tabaquismo, ¿no? Sería consumo de cigarrillos. O la gente consume tabaco. O sería el hábito de fumar. En realidad es eso. Entonces, mira, ese experto te diría, oiga usted, pero ¿quién fuma? ¿Quién consume tabaco? Nadie. Por lo tanto, esto está mal. Te va a observar al revisar ya. Supongamos que lo vas a cambiar con el hábito de fumar. Él te puede decir, mejor póngale hábito de fumar. Ya está. Ya, qué bueno, ya. La pregunta es, el hábito de fumar, a ver, ¿ustedes creen que la respuesta es sí y no? ¿O tendría que preguntarse en una escala de Likert, por ejemplo, para empezar mínimo? De manera la más sencilla posible.
tal vez hay que utilizar una escala de Likert, aunque idealmente podríamos tener una encuesta de 2 o 3 preguntas para ver, preguntar el hábito formal. Lo menos una escala de Likert, entonces te va a observar. No es, aparentemente no es una variable, es una variable simple, parece, ¿no? Pero ya está, te va a observar. Pregunta. A ver a ti. ¿Qué de importancia en tu estudio es que pongas primaria completa, primaria incompleta, secundaria completa, secundaria incompleta? ¿O sería suficiente con que coloques primaria, secundaria, superior y sin estudios? Entonces, igual que yo te he observado, él te podría observar. ¿Sí? Y mira, no estamos hablando del test, de una cosa recontra elaborada, ¿no? Pero ocurre eso porque, claro, no tienes la experiencia previa de haber hecho una investigación bajo el enfoque del método científico. Y así. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, incluso vamos a ver, ¿qué encuesta vas a utilizar para calidad de vida? Es la encuesta GoCall, doctor, que es específica para orbitopatía tiroidea en calidad de vida. Ok. En este caso hay una específica. Pregunta del millón. ¿Es la única encuesta para orbitopatía o hay otra más? Hay más, ¿O pero no esa es sabes? la que está... No, sí, ¿Qué doctor, dicen es los que las estudios? demás están dirigidas para hipotiroidismo. En No, cambio, no, no. este es orbitopatía de pacientes con hipertiroidismo y calidad de vida. Entonces, esta sí es específica netamente, porque el resto se dirige a hipotiroidismo. No, no, no. Calidad de vida. O sea, tu encuesta de cómo se llama. ¿Dónde está? Así es GoCall. ¿Dónde está? Por aquí no lo veo. ¿Grado de severidad? No. No está, mira. ¿Te has olvidado? Ah, está ahí más abajo, creo. No. No has operación saca de calidad de vida. ¿Por qué? Vamos a ver. Mira, yo tampoco me da cuenta. Y eso que, por ejemplo, te diría, ¿y dónde está? ¿Cómo vas a operar? ¿Cómo vas a medir calidad de vida? Ah, no va a decir que cambies, te va a decir, ¿sabes qué? No has colocado ni has operacionalizado la calidad de vida. Pero no solo eso. Él viendo las variables intervinientes te podría decir si alguna de estas variables están bien o no están bien, o tal vez te puede decir, sabes que te falta agregar esta otra variable C, D o E. Entonces, es una revisión por expertos del proyecto. O sea, entonces, el alcance va más allá de la... Y lo hacemos en el afán de que el proyecto salga lo mejor. ¿Por qué? Porque de pronto va a haber estos expertos a quienes vas a alcanzar este cuadernillo, que lo van a revisar y te van a hacer observaciones. Algunos incluso lo van a escribir o algunos te lo van a decir verbalmente, aunque cada vez te escriben más. Y te van a hacer sugerencias. Por ejemplo, hay algunos casos en los cuales se puede medir una variable con 3, 4, 5 tipos de
de test o encuestas. Él te podría decir, para la encuesta que tú estás haciendo, es mejor que utilices la encuesta D antes que la encuesta C. Por esto, por esto, por esto. Y tú resulta que has estado pensando en la D y cuando en realidad deberías utilizar la C. Entonces él con su nivel de experticia te puede sugerir eso. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que fortalezca. Ahora, de hecho, hay que llevarlo lo más pronto posible para que tengan tiempo y lo revisen. Pero si le llevas 2 días antes de que entregues y le dices, por favor, doctor, esto, tal vez te va a firmar la hoja sin ver siquiera. Hay casos en los cuales ocurre eso, ¿no? No estoy diciendo que sea lo usual, no, no. Son excepcionales, pero ocurren casos de ese tipo. Porque lo conoces a ese profesor, ha sido su delegada, no sé, pues, por ahí, o tal vez es tu familiar incluso. Puede haber muchas consideraciones, nadie sabe. Cuando lo ideal es que lo revise y nos dé sus aportes. Por eso es que pedimos que se haga este cuadernillo y se les entregue. Pues aquí, en tu caso, vas a tener tu consentimiento informado, encuesta y al final la hoja de recolección de datos de la historia clínica. Y luego de eso, miren, aquí para retornar las variables, aquí colocas el instrumento, tú tienes 3 partes de tu instrumento, ¿correcto? Y tienes que explicar eso también. Y luego está la donde el experto va a poner una puntuación. 1, si es que realmente no tiene mucho sentido, y 5, si tu encuesta, tus documentos están bien. ¿Considera usted que las preguntas del instrumento miden lo que se pretende medir? Pondrá pues 2, 3, 4, 5. Para cada pregunta, que eso ustedes ya lo van a leer calma, él sabrá qué puntuación. Y solamente responden a 9 preguntas en realidad, porque la 10ª es para que él coloque una observación, si hay alguna modificación, si hay algo que tiene que aumentarse, si hay algo que tiene que disminuirse o suprimirse. Porque te puede decir, mira, dentro de las variables intervinientes, quieres estudiar esta variable, pero eso no tiene nada que ver. Ya se ha demostrado que no tiene relación. Entonces, lo que está diciendo es retira esa variable. O viceversa. Puede decir, hay otras variables que están más relacionadas, por ejemplo, tal y tal. Entonces sería bueno que incluyas en tu estudio esa variable. Agradecemos y ahí colocan su nombre. Vuestro nombre nomás, ¿no? No, de ustedes, no. ¿Correcto? Y sello y firma y la fecha. Ya está. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No se olviden que estos instrumentos, etcétera, salen de la operacionalización de las variables. Puede ocurrir que yo al hacer esto me doy cuenta que falta 1 o 2 variables que no he considerado ya. Lo coloco aquí, lo coloco en la hipótesis, lo coloco en la operacionalización, lo coloco en variables, lo coloco en objetivos y lo coloco en el problema. O sea, de atrás hacia adelante. Porque una vez se va a dar cuenta que aquí falta, o cuando uno de los expertos me diga, pon esto y esto o quita esto también. Si tengo que quitar, entonces tengo que quitar aquí, quitar en la operacionalización, quitar en la hipótesis, quitar de manera hacia atrás, ¿no? Preguntas.
No hay preguntas. Y una vez que cada persona que ha validado tu encuesta, ¿sí? Ahí está el proceso y confiabilidad propiamente dicho. Se llama el método de la distancia del punto medio. Entonces, miren, mínimo 4 expertos, ideal 5. Entonces, vamos a buscar 5 especialistas en el área. Por ejemplo, en el caso de ANEL, será pues por lo menos 2 endocrinólogos y 2 internistas, ¿no? Lo ideal sería los 4 endocrinólogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el endocrinólogo A la pregunta 1 le ha puesto 4 puntos, a la pregunta 2 le ha puesto 3, a la pregunta 3 le ha puesto 5. Entonces, con la puntuación que haya colocado el especialista B, llenas eso. Lo mismo el C y lo mismo el D. Ya tienes con las calificaciones que ellos han hecho de manera así horizontal, sumas y divides entre 4. 4 más 4 más 4 más 4, 16. Entre 4 es 4. Pero aquí no. 5 más 5 más 4 más 5. Entre 4, 4,75. Entonces tienen que completar esto. Una vez que han completado, van a aplicar esta fórmula, donde X es el máximo puntaje y Y corresponde a la puntuación promedio, o sea, esto. Entonces, vas a tener 9. Es una cosa aritmética. Luego, producto de eso, sacas raíz y vas a tener la distancia del punto medio. Eso es 1. Luego de eso vas a aplicar esta fórmula, donde X, entonces una fórmula, aplicas y también vas a tener otro valor. Con eso, 2, 4, entonces va a ser escalas de 0 a 2, 4. 2, 4 más 2, 4, 4. Aquí la distancia del punto medio era 203. ¿Dónde queda 203? A, en el área A, porque esto es digamos, de 0 hasta 2, 4. Entonces, ese valor que hemos encontrado en esta validación es 203. Entonces, significa que está en el nivel A. Y el nivel A es adecuación total. Entonces dices, el punto se localizó en la zona A y significa que hay una adecuación y se puede utilizar el instrumento de investigación. Idealmente debería estar en A. En casos podría estar en B. Pero si entra en C, D o E, significa que tenemos que hacer otra vez todo el instrumento. Y luego en la parte final tienen que colocarme las hojas de validación escaneadas. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Y luego de eso, vamos a ir a la parte de la validez. En la validez, tenemos que explicar el proceso mediante el cual hemos hecho
Dice, se elaboró un cuadernillo para la validez del instrumento a través del criterio del juicio de expertos y el método de la distancia del punto medio. Dicho cuadernillo se entregó a 5 especialistas expertos en el tema, ¿no? 5 médicos endocrinólogos, dice, ¿no? El cuadernillo consta de instrucciones, o sea, qué partes tiene el cuadernillo. Las 9 preguntas, ellos tenían que haber puntuado del 1 al 5, 5 representan, o sea, tienen que detallar un poco todo ese proceso. Correcto. Y luego la confiabilidad está por las categorías, ¿no? Si está en zona A, B, C, D o E. Hay el tanto puntuación encontrándose en la zona A, por lo tanto se puede utilizar en investigación. Entonces, decir qué método estamos utilizando, qué partes tiene, a quiénes se dio la entrevista. No es necesario que pongan los nombres de las personas que están validando, luego las partes que tiene el cuadernillo, luego cómo es que ellos qué puntuación, cuántas preguntas han respondido, luego decir qué categorías hay, qué zonas hay, y luego cuál fue el puntaje que alcanzó. Eso sería validez y confiabilidad de los instrumentos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Ok. El próximo lunes vamos a revisar el plan de análisis de datos y todo esto ya, porque ya son cosas menores, ¿no? Pues ya tendríamos un poco la revisión y luego nos dedicaríamos ya a terminar de elaborar el proyecto de tesis de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos avanzado el día de hoy? ¿Todo está bien? Bien, jóvenes, entonces vamos a cerrar esta parte del avance que hemos hecho respecto a la elaboración del el día de calificación que hayan obtenido, ¿no? E igual que en el caso anterior, no se olviden que donde están 2 aspitas es la verdadera nota. A veces les he puesto un punto más, o sea, una puntuación mayor, pero la verdadera puntuación es donde están los 2 que han presentado en esta oportunidad. Entonces se los voy a alcanzar en Word y en PDF. Y además en PDF les voy a alcanzar la hoja de rúbrica de calificación del proyecto de investigación. Esta parte es trabajosa, tienen que mejorar lo que ya han avanzado. En algún caso particular o en algunos casos, que son menos en todo caso, incluso no está claro el tipo de investigación que van a desarrollar. Por eso que es importante, que dependiendo del tipo de investigación que ustedes van a tener, revisen el método. Si voy a hacer un estudio transversal analítico, debo leer por lo menos 2 o 3 libros de texto y leer el capítulo que dice encuesta o estudio transversal.
para tener más claridad respecto a en qué va a ser el estudio, cuáles son las ventajas, desventajas, beneficios, todo. Si voy a hacer un casos y controles, lo mismo. Tengo que leer para que tenga claridad respecto a lo que voy a hacer. Voy a hacer un estudio de corte, debo leer 3 para tener claridad sobre lo que es un estudio de corte, cómo se mide, bla, bla, bla. Voy a hacer valor pronóstico a partir de una encuesta transversal, valor pronóstico a través de casos y controles, valor pronóstico a través de corte. Igual tengo que leer, yo les he alcanzado incluso 3, 4 lecturas de valor pronóstico. Incluso uno de ellos tiene. No es cuestión de que solamente llenen el cuadrado y ya. Tienen que tener claridad sobre lo que van a investigar. Y en algunos casos, se los dije en su momento, pero hay que estar seguros de que realmente van a tener la cantidad. Son pocos casos, ¿eh? Pero hay algunos casos en los cuales hay que revisar si van a poder contar con una muestra suficiente y necesaria, ¿no? Ya se los dije antes, pero se los vuelvo a ratificar. No voy a hacer que terminen el proyecto, quieran aplicar y no hayan sujetos para la investigación en cantidad suficiente. Ya eso sería, ¿no? Entonces eso ya un poco depende de ustedes, ¿no? Eso deberían haber pedido, ¿no? Ahora, hay algunas personas que han hecho encuestas, pero, por ejemplo, hay por lo menos alguno por ahí que solamente me ha puesto la base de datos, pero no me ha puesto cómo ha obtenido los puntajes o la asociación, el intervalo de confianza, todo eso que habíamos mencionado, ¿no? Pero igual lo van a ver. Igual van a tener la oportunidad de revisar y igual dense unos días para revisar bien todo eso y luego de eso vamos a aperturar, ¿no? Para la próxima semana otra vez las asesorías. Pero la idea es igual, ya vengan con cosas mejoradas, corregidas, porque si siguen viniendo, ¿no? Por ejemplo, había algunos casos en los que ni siquiera han corregido el índice o contenido, ¿no? O sea, seguía incompleto con las mismas observaciones que habíamos hecho en la primera oportunidad, ¿no? Lo cual pues no corresponde a un estudiante de medicina, más aún de la Universidad Andina del Cusco, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Si no, mañana espero estar alcanzando toda esta información, a más tardar pasar mañana, pero voy a hacer todo lo posible para que sea mañana. Preguntas, dudas, inquietudes. Lisette Carolina, ¿me está escuchando? Sí, doctor. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Duda? No, nada, doctor. Ok, a ver, vamos a pedir a alguien. A ver. ¿Dónde estamos? Wow. Álvaro. Doctor, buenas noches. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Por el momento no, doctor. Ok. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy.